Ronnie, Shalom, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros en medio de muchísimo trabajo que sabemos que tenés, así que especiales agradecimientos. Es un gusto estar contigo, Roxana. Gracias. Bueno, primero quiero preguntarte por este lamentable y triste cambio que hemos hecho en el número de rehenes que sabemos que están en la Franja de Gaza, de 101 a 100, y esta investigación que dio a conocer ayer el portavoz de Tzal, Daniel Hagari, sobre qué sucedió con los 6 rehenes. Mi pregunta también apunta a por qué llevó tanto tiempo. Sí, efectivamente, Roxana, Itai, de 38 años, fue secuestrado y fue asesinado. Ahora regresó a Israel, su cuerpo regresó a Israel. Nos quedan todavía 100 secuestrados dentro de la Franja de Gaza y seguimos adelante y no va a haber un cese al fuego en Gaza hasta que los secuestrados no regresen a casa. Con respecto a la investigación sobre los 6 secuestrados que habían sido habíamos ya traído sus cuerpos el día 20 de agosto. Básicamente, nosotros estamos absolutamente comprometidos con la verdad, con lo que realmente sucedió, y aun cuando publicamos ayer los resultados de la investigación, podemos ver que todavía no tenemos una explicación que es 100% segura, son explicaciones plausibles. Durante todo el tiempo veníamos informando todo lo que podíamos informar a las familias, pero ayer recién se publica esta información. Esta es la realidad. Pero todos estos meses que pasaron investigando qué sucedió no llegaron a una conclusión definitiva. Esto entendí yo por lo Efectivamente, menos. efectivamente, no se llegó a una información definitiva, una conclusión definitiva de los resultados. No estaba del todo claro si acaso, digamos, qué es lo que sucedió, así si les dispararon, en qué momento exactamente fue que les dispararon, ¿verdad? El examen patológico encontró esos indicios de disparo en los cuerpos ya en un primer momento, pero no se habían encontrado heridas de bala en los cuerpos de los terroristas, que también trajimos aquel día 20 de agosto en la zona aledaña al Mawasi allí. Y la realidad es que el escenario más plausible es que los terroristas dispararon a los secuestrados cerca del momento del ataque. Sin embargo, también es posible que les hayan disparado después de su muerte o incluso que hayan sido asesinados antes del ataque allí en esa zona. Esto que mencionás de la ubicación, el lugar donde sucedió lo que estás comentando, el Maguasi, se supone que es una zona humanitaria y esto me lleva al siguiente tema, que es la ayuda humanitaria, la situación en la Franja de Gaza y lo que el mundo entero comenta, y yo quiero aprovechar tu presencia hoy con nosotros para que nos aclares realmente qué sucede con con la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Primero, Roxana, es muy importante que el mundo entero comprenda que nosotros no alcanzamos posiciones digamos, de civiles. Nosotros no atacamos civiles en la Franja de Gaza, bajo ningún concepto. Luchamos según el derecho internacional humanitario, en términos de proporcionalidad, en términos de distinción entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto, y en términos de objetivos militares, que son los únicos que alcanzamos dentro de la franja, y al mismo tiempo ingresamos por distintos puntos que se fueron abriendo cada vez más con mercancía humanitaria dentro de la franja de Gaza. Estamos hablando 1.1 mil millones de kilogramos de comida, principalmente comida, pero también agua, equipos de refugio, equipos médicos, medicinas, etcétera. Esa mercancía humanitaria ingresa por dos pasajes de Eres Este y Eres Oeste, ingresa también por el punto 96 cerca de Beerí, ingresa también por el pasaje de Kerem Shalom, y básicamente no tenemos ningún tipo de intención de luchar contra el pueblo en Gaza. Esta lucha es contra el grupo terrorista Hamas, y básicamente hemos abierto también últimamente un nuevo pasaje enfrente de, el establecimiento allí de Kisufim, y seguimos ingresando con mercancía humanitaria a la Franja de Gaza. No hay ningún tipo de intención de que la población civil en Gaza le falten calorías a la hora de alimentarse. Pero hay algo en el medio que falta, porque si ingresa la ayuda y el pueblo en Gaza de todos modos no la tiene, pasa hambre porque vemos las imágenes.
¿Qué falla en el medio? Mirá, hay en este momento cientos de camiones que están esperando por ser recolectados por los organismos humanitarios dentro de la Franja de Gaza, empezando por la UNRWA, que tienen que llegar esos camiones allí. Entonces tú vas hacia el otro lado del cruce de Kerem Shalom o hacia el otro lado del cruce de Erez y te podés encontrar con cientos de camiones. Hay días que hay 700, 800 camiones esperando por ser recogidos por parte del lado, digamos, palestino para llevarlo a la población civil. La realidad es que aquí nosotros tenemos, y muchas veces también esos camiones que llegan, o sea, que son recogidos, pueden llegar a ser asaltados por Hamas, etcétera. Dentro de esta estrategia de guerra de Hamas, que incluye los túneles, la guerra urbana y utilizar a civiles como escudos humanos, nuestros secuestrados, está el elemento también de infiltrarse o penetrar los organismos humanitarios y estamos viendo una UNRWA sumamente penetrada por parte de Hamas y sobre eso también hay una estrategia comunicacional que al principio tenía que ver con poner miedo en los corazones de la población israelí por parte de Hamas, pero al mismo tiempo también mostrarse a sí mismos como luchadores por la libertad, y eso es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Esa estrategia en 5 capas distintas. Ujú. ¿Qué nos podés contar sobre la situación militar de Hamas, ahora ya hace un tiempo sin su líder Yahya Sinwar? ¿Cómo está la situación en la Franja de Gaza? ¿Hasta qué punto Hamas sigue desplegado en ese territorio? Nosotros seguimos luchando en la zona del norte de la Franja de Gaza. Allí están intentando de reagruparse, pero no cabe la menor duda de que están prácticamente, diría yo, casi desmantelados del punto de vista militar. Estamos hablando de 23 de 24 batallones de Hamas que quedaron completamente desmantelados en su cadena de mando, 17.000 terroristas que fueron eliminados, entre ellos también sus principales líderes, ¿verdad? Yahya Sinwar, Muhammad Def, Marwan Issa, y otros de los principales líderes allí de Hamas. También los cohetes o los lanzaron hacia el lado israelí, o muchos de ellos también los alcanzamos en el último tiempo. Y estamos hablando de una lucha que ahora es constante. En la zona de Beit Laía, ahí alcanzamos a prácticamente 1.300 terroristas, alcanzamos su posición, otros 700 se rindieron y la vasta mayoría de la gente allí de Beit Laía se fue para la zona de Jebalia. Si me permitís, del sur me gustaría llevarte al norte, al cese de fuego con Hezbollah en el Líbano. Y escuchamos todo el tiempo declaraciones que nos dicen Israel está preparado para cualquier escenario respecto de este cese de fuego. ¿Qué significa eso en la práctica desde el punto de vista de Tzal? Mira, del punto de vista del acuerdo, nosotros no tenemos permitida la actividad de ataque, es decir, las operaciones de ataque dentro del sur del Líbano en este momento. Solamente tenemos permitidas, digamos, operaciones de defensa con el objetivo de eliminar cualquier tipo de amenaza. Y en ese sentido lo que nosotros decimos es que Hezbollah no puede volver a establecerse en el sur del Líbano, y nosotros vamos a seguir haciendo todo para que se cumplan estos entendimientos que hay en el marco de este acuerdo, un acuerdo que obviamente le permite solamente a el ejército del Líbano hacer uso de la fuerza en este momento a nivel de ataque en la zona del sur del Líbano, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Nuestras fuerzas están allí estacionadas. Vamos a ser contundentes con aquellos, digamos, que nos quieran atacar a nosotros, pero creo que por sobre todas las cosas aquí Roxana está creado un momento, una realidad en este momento en el sur del Líbano, en el Líbano en general, que es una oportunidad también para la comunidad internacional de liberar el Líbano de la ocupación iraní, que ya tiene prácticamente unos 40 años, y devolver el Líbano a las manos de los libaneses. Ujú. Te hago una pregunta paralela, digamos, similar a la que te hice con respecto a Hamas. ¿En qué situación quedó Hezbollah? Porque durante años nos asustaron, y al parecer con razón, sobre todo lo que tiene Hezbollah y el arsenal de Hezbollah y demás. ¿Cómo está hoy en día la organización chiita, en el Bueno, Líbano? nosotros hemos logrado logros, valga la redundancia, significativos en estas operaciones que empezaron con la operación Flechas del Norte hace prácticamente unos 3 meses y frenaron por lo menos hasta hace prácticamente una semana
el pasado día miércoles, no ayer, el miércoles anterior. Por un lado, desmantelamos la infraestructura de ataque de Hezbollah a lo largo de la frontera, eliminamos también la cadena de mando superior, como es sabido, eliminamos también o degradamos, diría yo, las rutas de suministro de armas desde Irán hacia el Hezbollah por intermedio de Siria y también degradamos considerablemente la infraestructura financiera crítica de Hezbollah. Ahora es momento de que los países garantes, quiero decir, Estados Unidos, Francia, digamos, fue momento de hacer este cese de fuego luego de más de 17.000 cohetes que fueron lanzados, cohetes, drones y misiles que fueron lanzados por Hezbollah hacia nuestra población en el norte del país. Y básicamente vamos a ver qué pasa. Nos quedan otros 52 días a este cese de fuego. Vamos a ser contundentes con todo aquel que decía que nos intenta atacar, pero en la medida de que se cumpla el cese de fuego por parte del Líbano, que es el que está firmado con nosotros en Claro. este cese de fuego, nuestras tropas se van a retirar hacia el límite internacional Israel-Líbano ya dentro de 52 días. Ujú. ¿Qué posibilidades de eficiencia y de dar resultados reales en el terreno tiene el ejército del Líbano? Que sabemos que no es, digamos, no se lo puede equiparar a Tzal, como a modo de ejemplo. Sí, definitivamente es algo que está puesto a prueba en este momento y los próximos días creo que son críticos en este sentido. Días atrás Hezbollah disparó también hacia la zona de Ardov. Eso no generó que se rompa el cese de fuego, pero como te digo, nosotros estamos aquí para eliminar cualquier tipo de amenaza. Podemos llegar a ayudarlos también en la medida que sea necesario, pero vamos a ver, o sea, vamos a ver qué pasa. Como tú decís, el ejército libanés no es una fuerza tan importante como Hezbollah, por lo menos no lo era hasta el 7 de octubre del 23, pero el hecho de que se haya degradado tanto la fuerza de Hezbollah, que también explica algunas cosas en Siria, no cabe duda que hace que el balance de poder con el ejército del Líbano haya cambiado también. Me gustaría preguntarte por la operación terrestre que Israel llevó a cabo dentro, en la franja del sur del Líbano. ¿Qué, qué justificó esa decisión? ¿Qué se encontró allí que haya hecho que las autoridades israelíes decidieran hay que entrar? Bueno, como tú decías antes, Roxana, durante años Hezbollah construyó su infraestructura de ataque en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, al lado de las comunidades del norte de Israel prácticamente, violando flagrantemente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, allí de agosto del 2006. La realidad es que en cada uno de estos poblados en el sur del Líbano había prácticamente, eran como poblados blindados, es decir, habían centros de comando y control, depósitos de armas, muchas armas dentro de las propias casas, como mostramos desde la portavocería del ejército, muchas veces estaban allí, habían aldeas como El Hiam, que en una de cada tres casas había infraestructura militar. Entonces, la idea de Hezbollah era llevar adelante un ataque de tipo 7 de octubre, pero todavía más amplio, por parte de las fuerzas Radwan, unos 6.000 hombres que irían a conquistar el norte de Israel, es el plan, la conquista de la Galilea, y en ese sentido había que eliminar esa amenaza inmediata que ponían esas infraestructuras hacia nuestra población civil, que tenemos todavía a muchas personas evacuadas. En ese momento habían 60.000 civiles israelíes evacuados durante prácticamente un año y recién ahora esta última semana algunos están regresando a sus casas. Entonces, lo que se hizo fue como eliminar toda esa infraestructura terrorista. No se llegó hasta el río Litani, pero nosotros estamos, digamos, no podemos permitirnos que un 7 de octubre vuelva a suceder. Y en este caso yo te diría que jamás le quitó esa sorpresa a Hezbollah el 7 de octubre, que si bien nos atacó el día 8 de octubre del 2023, no fue un ataque quizás como el que hizo jamás, ¿verdad? La intención Ujú. es que haya allí realmente una convergencia de frentes. La hubo en parte, pero no de forma total. Bien, y me gustaría preguntarte también por la situación en Siria, con los rebeldes nuevamente luchando contra Bashar al-Assad y su régimen. ¿Qué aspecto de todo lo que está pasando allí es el que más preocupa y ocupa
a Israel, sobre todo porque mencionabas antes a Irán. Yo creo que la palabra sagrada aquí en el Medio Oriente tiene que ser la palabra estabilidad, ¿verdad? Y la inestabilidad en los países es algo que siempre preocupa, lo estamos monitoreando, pero en este momento no creemos que esta situación que está sucediendo en Siria tenga una derivada directa con lo que está pasando en Israel y esta lucha que tenemos contra Irán y sus otros 6 frentes aquí en el Medio Oriente. Ujú. Pero esta situación de Siria puede ayudar a Irán o lo perjudica, por ejemplo, en sus intentos de transferir armas a Hezbollah. Yo creo que lo perjudica en parte y no cabe duda de que el hecho de que los rebeldes comenzaron a tomar acciones allí tiene que ver con el que olieron de alguna manera que están disminuyendo la fuerza allí de algunas milicias chiitas en la zona de Siria, que si bien no tuvimos un enfrentamiento tan directo con ellos, sí los consideramos una enorme amenaza y la baja del poder de Irán y de sus agentes, sus proxies aquí en el Medio Oriente, genera este tipo de movimientos tectónicos en cada uno de los países, en cada uno de los terrenos que Irán intentó ir ocupando en los últimos, te diría yo, 30, 40 años, dando armamento, dando know-how, dando tecnología, dando dinero, y todo tipo de elementos allí casi casi como ocupando, colonizando esos territorios a lo largo y ancho del Medio Oriente. Por último, si me permitís, me gustaría hacerte una pregunta más personal. Estás en el servicio de la reserva, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevas activo en la reserva, en esta guerra? En este momento son más de 400 días, si no me equivoco, es el día 426 de la guerra. Nosotros Ujú. ingresamos el 7 de octubre en la mañana al ejército. O sea, tu vida está paralizada, tu vida personal, laboral y todo está paralizada desde el 7 de octubre. Mirá, en parte, porque al fin y al cabo nosotros no estamos todo el día ahora o en el Líbano, en la Franja de Gaza, sí varias veces a la semana o en los límites de allí. Entonces intento de seguir adelante por lo menos con mi vida familiar y con lo que era mi vida civil anterior, ir cada tanto a mi oficina, etcétera, para así poder tener a dónde volver el día de mañana también después de la guerra. Supongo que al principio no fue así. Los primeros meses habrán sido de absorción total. Sí, 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 los primeros meses difícilmente llegábamos a casa. ¿Cómo se arregla la familia? ¿Cómo lo llevan adelante? Y vos también. Yo creo que eh, con mucha resiliencia, pero por sobre todas las cosas, entendiendo que tenemos un propósito acá y que estamos luchando por la seguridad de nuestro país, por la percepción de seguridad también de nuestra gente. Tenemos todavía 100 secuestrados dentro de la Franja de Gaza. Nos sentimos 100% responsables por ellos. Hablábamos al principio de la entrevista, Roxana, sobre eh, esto, ¿verdad? Que volvió ahora, que rescatamos otro cuerpo de secuestrado. Es una falla nuestra. Nos hacemos responsables de la falla que tuvimos el día 7 de octubre, que fue la más importante de los últimos 76 años de Israel, tanto en defensa como en inteligencia. Y la realidad es que no tenemos el derecho de jugar la carta de víctimas. Tenemos que ser responsables de esta situación. Vamos a salir adelante y estoy seguro que Israel va a salir adelante también. Bien, me quedo con este mensaje, Ronnie Kaplan, capitán Ronnie Kaplan. Muchísimas gracias por la entrevista y por todo. Gracias. Con todo gusto, Roxana. Hasta luego. Shalom. Shalom.